Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El que siempre estaba ahí. La estación Lambda 9 orbitaba la luna desierta de Corban, una de las zonas neutrales más transitadas del cuadrante Kelon. Allí convivían embajadores, científicos, comerciantes y soldados sin uniforme. Entre pasillos metálicos, protocolos interminables y luces frías, la rutina era ley. En ese lugar, nadie notaba al humano que limpiaba los residuos de los corredores. Nadie conocía su nombre. Solo era el conserje. Cabello gris, espalda recta a pesar de la edad, siempre en silencio, empujando un carro de herramientas y trapos húmedos. No hablaba, no preguntaba, no molestaba. Cada vez que los generadores fallaban, él aparecía antes de que llegaran los técnicos. Cada vez que había disturbios en los sectores bajos, él ya estaba allí, sin haber sido llamado. Cuando le preguntaban algo, respondía con monosílabos. Algunos pensaban que era mudo. Otros, que era lento. Pero todos estaban equivocados. Una mañana, a las 4:27 estándar, algo rompió la monotonía perfecta de Lambda 9. Un contenedor diplomático fue abierto sin autorización. Los sistemas no detectaron intrusión. No hubo alarmas. Solo una ausencia. 3 informes clasificados desaparecieron sin dejar rastros. Y un técnico desapareció también. Los oficiales tarquianos, encargados de la seguridad interna, iniciaron el protocolo habitual. Revisaron accesos, escáneres, sensores, todo indicaba normalidad. Pero algo no encajaba. En la cámara de vigilancia más cercana, se veía una figura humana pasar frente al sector sellado a las 4:12. Carro de limpieza. Movimientos lentos. Mirada al suelo. Solo es el conserje humano, dijo uno de los oficiales. No puede haber sido él. Pero hubo algo en la forma en que lo dijo. Como si intentara convencerse a sí mismo. A las 6, el conserje no apareció en su sector habitual. Los turnos cambiaron. Los pasillos se limpiaron por otros. Las luces parpadearon más de lo normal. El sistema de ventilación central se reinició sin orden. Y en la esclusa de desechos número 17, aparecieron 3 cuerpos sin identificar. No tenían signos de combate directo. Solo expresión de pánico absoluto. La grabación interna de la esclusa fue revisada en privado por la oficial crelana del área médica. Durante los últimos segundos de vida, uno de los cuerpos murmuraba algo sin sentido. Él, no es uno de los nuestros. No, no es nadie. En el comedor central, los rumores comenzaron. Dicen que fue un ajuste de cuentas. Alguien de la Federación. Un agente encubierto. Un asesino humano. Pero nadie sospechaba del conserje. Hasta que alguien, un joven ayudante de mantenimiento, buscó su nombre en el sistema. No encontró nada. Ni registro biométrico. Ni antecedentes laborales. Ni contrato. Solo una línea, archivada en un protocolo sin acceso estándar. Identidad autorizada por excepción fantasma nivel Omega. Y al final, una palabra sellada. Activo. Ese mismo día, el conserje regresó a su rutina. Sin mirar a nadie. Sin hablar. Pasó frente a un grupo de soldados Borrak. Uno de ellos lo escaneó por curiosidad. El lector mostró sin datos. Qué raro, dijo el Borrak. Este humano está fuera del sistema. El conserje se detuvo. Levantó la mirada por primera vez en semanas. Su voz fue baja, pero clara. Si quieres respuestas, asegúrate de sobrevivir a las preguntas. Y siguió caminando. En el centro de inteligencia, la oficial médica entregó su informe. Los cuerpos murieron sin heridas físicas graves. Pero sus cerebros mostraban patrones idénticos al síndrome de trauma por exposición psicológica extrema. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el jefe de seguridad. La oficial dudó. Luego dijo: he visto este patrón antes. Hace más de 20 años. En los archivos secretos del Consejo de Defensa Planetaria. Lo llamaban. Se detuvo. Tragó saliva. Protocolo fantasma. Esa noche, el conserje se detuvo frente a una puerta sellada que llevaba décadas cerrada. Nadie la usaba. No tenía código de acceso. Puso su mano sobre el panel.
Y la puerta se abrió. Dentro, todo seguía intacto. Armamento antiguo, uniformes sin insignias, mapas de guerra cubiertos por polvo. Tomó un pequeño objeto de la mesa. Una placa negra. Sin nombre. Solo un símbolo humano borrado por el tiempo. Lo guardó en su bolsillo. Y susurró. Demasiado pronto. Luego cerró la puerta. Y desapareció por un pasillo sin cámaras. Archivos negros. La estación Lambda 9 había sido diseñada para mantener el equilibrio entre especies. Nada debía destacar. Todo debía funcionar. La armonía era su escudo. Pero esa mañana, tras el hallazgo de los cuerpos en la esclusa, el escudo se agrietó. El jefe de seguridad tarquiano, comandante Brextal, ordenó silencio total. Nadie debía saber que los fallecidos eran agentes de la división diplomática subterránea. Y mucho menos que todos los sistemas fallaron al mismo tiempo que desapareció el conserje humano durante 6 horas exactas. Se convocó una reunión de emergencia. Solo asistieron los oficiales de más alto rango. Estamos ante una filtración interna, dijo Brextal. Pero no encontramos entrada, ni hackeo externo. Todo apunta a alguien, de aquí. Nixel, la oficial de inteligencia selvana, interrumpió con frialdad. Lo que ocurrió no es una filtración. Es una advertencia. Mostró una imagen en la pantalla. Una captura del sistema de reconocimiento visual. En ella, el conserje humano miraba directamente a la cámara. Solo una vez. Apenas por 2 segundos. Pero su mirada no coincidía con ningún perfil emocional humano registrado. Este tipo no está en nuestras bases de datos, continuó Nixel. Busqué en la red intergaláctica. Nada. Solo una coincidencia parcial, en los archivos negros de la Federación. El salón quedó en silencio. Pensé que esos archivos eran un mito, dijo uno de los comandantes kelarianos. Yo también, respondió Nixel. Hasta que encontré una referencia cruzada. Activó el proyector. En la pantalla apareció un símbolo distorsionado, con un texto casi ilegible. Protocol. Fantasma, clasificación, ultranegro, no autorizar acceso. Esto estaba enterrado. Oculto incluso para la Confederación. Solo los humanos podían acceder a esta sección. ¿Qué significa? Preguntó el comandante Brextal. Nixel cerró el archivo. Significa que alguien dejó a propósito un monstruo dormido en medio de nuestra estación. Y acaba de abrir los ojos. En los niveles inferiores, 2 técnicos humanos hablaban en voz baja. ¿Lo conoces? Solo de vista. Se llama Daniel. O algo así. Nunca habló conmigo. Dicen que antes era soldado. Dicen muchas cosas. También dicen que una vez limpió sangre que nadie más vio. Los rumores se esparcían como fuego lento. Esa misma tarde, en una sala sellada del sector de seguridad, Nixel realizó una reconstrucción tridimensional de los movimientos del conserje en los últimos 3 ciclos. La IA analítica detectó un patrón. Esto no es aleatorio, susurró la analista. Él estaba inspeccionando puntos ciegos. Uno por uno. Desde hace semanas. Mapas de mantenimiento, conexiones eléctricas, accesos manuales, respiraderos, todo formaba una red. Es una operación. Pero no tenía equipo. No tenía soporte. No tenía contacto con nadie. Era una operación de un solo hombre. A medianoche, el sistema interno sufrió una falla masiva. Puertas que no debían abrirse, lo hicieron. Zonas selladas quedaron expuestas. La inteligencia central detectó movimientos, pero sin señales de vida. La comandante kelariana envió un escuadrón a investigar. Solo uno regresó. Sin heridas. Sin marcas. Pero no hablaba. Solo repetía una frase. No está muerto. Nunca estuvo dormido. En el despacho de Nixel, una notificación parpadeó. Provenía de un canal olvidado, sin origen identificado. El mensaje era breve. Archivo desbloqueado. Solo para observadores. Nivel de amenaza, silente. Lo abrió. Era un informe antiguo. Fecha, indeterminada. Autores, desconocidos. Título. Protocolo fantasma, humanos convertidos en armas. Entrenados para infiltrarse, sobrevivir, observar.
Su existencia no se registra. Su lealtad no se solicita. Solo se activa cuando se rompe el equilibrio. La última línea no era un dato. Era una advertencia. Si ves a uno, ya es tarde. Nixel cerró el archivo. Apagó todas sus conexiones. Y por primera vez desde que trabajaba en Lambda 9, pidió permiso para portar un arma. Porque comprendió algo que los demás aún ignoraban. El problema no era Daniel. El problema era no saber, cuantos más como él estaban caminando ya entre ellos. Nadie sobrevive al fantasma. En el tercer anillo de la estación Lambda 9, la calma era norma. Los pasillos mantenían su iluminación tenue, el sonido ambiente se mantenía controlado, y cada especie seguía sus rutinas en sincronía. Hasta que el canal de emergencia 17B se activó sin previo aviso. Una nave no registrada se había acoplado al puerto exterior sin autorización. Los protocolos automáticos intentaron cortar el acoplamiento. Fallaron. Las señales de advertencia se emitieron tarde. Cuando la seguridad llegó al punto de ingreso, las compuertas ya habían sido fundidas desde el exterior. 5 seres entraron. No venían como diplomáticos. Armamento pesado. Visores negros. Lengua irreconocible. No emitieron demandas. No negociaron. Solo caminaron hacia el núcleo diplomático, y comenzaron a disparar. En el primer minuto, 3 guardias fueron abatidos. En el segundo, el sistema de defensa interior colapsó. En el tercero, los protocolos de aislamiento automático dejaron de funcionar. Y entonces, en medio del caos, una figura apareció en el corredor lateral. Un humano. Sin escudo. Sin armadura. Sin insignias. Solo una mirada helada, una vara metálica plegable, y una decisión tomada. Era Daniel. Uno de los atacantes lo vio y disparó sin dudar. El disparo rebotó. No por escudo. Sino porque no le dio. No alcanzó a verlo moverse. El segundo atacante giró para cubrir al primero. Demasiado tarde. Daniel ya estaba encima. No se oyeron gritos. Solo golpes secos. Precisión quirúrgica. Un rodillazo en la tráquea, una presión en la base del cráneo, y un giro que partió tendones que ningún médico podría reparar. El tercero levantó un lanzador. Daniel saltó lateralmente. Se impulsó contra la pared y cayó sobre él como si conociera cada rincón del pasillo. Cuando el cuerpo tocó el suelo, Daniel ya se había esfumado. Los sistemas de vigilancia captaron fragmentos. Un destello aquí. Una sombra allá. El algoritmo de seguimiento intentó trazar su trayectoria, pero no pudo. Un patrón humano no debería poder hacer eso. No a esa velocidad. No con esa eficacia. Nixel, desde el centro de comando, lo vio todo. ¿Qué está haciendo?, preguntó el comandante Brextal. Lo que fue diseñado para hacer. ¿Cuál es el objetivo? Nixel no respondió. Solo pensó en la última línea del archivo que había leído. Si lo ves, ya es tarde. En menos de 6 minutos, los 5 invasores habían desaparecido del mapa térmico de la estación. No murieron por fuego cruzado. No fueron capturados. Simplemente, dejaron de existir. Los cuerpos aparecieron 15 minutos después, colgados de los ductos de ventilación de seguridad, sin una gota de sangre. Solo con un símbolo humano tallado en la piel. PF. El Consejo de Comando exigió explicaciones. ¿Por qué nadie respondió a tiempo? ¿Dónde estaban los refuerzos? ¿Por qué los sistemas no detectaron actividad del conserje humano? Las respuestas fueron vaguedades, silencios, excusas técnicas. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. No fue un error. Fue una decisión. Él eligió cuándo aparecer. Horas después, Daniel volvió a su rutina. Empujaba su carro de limpieza por los pasillos como si nada hubiese ocurrido. Un cadete tarquiano se cruzó con él. Lo miró fijamente. ¿Tú fuiste? Daniel no respondió. El cadete insistió. ¿Quién eres realmente? Daniel se detuvo. Sacó algo del bolsillo. No era un arma. Era una nota escrita a mano, doblada muchas veces. La dejó caer. Cuando el cadete la abrió, solo encontró 2 palabras. Muy tarde. En la sala de vigilancia,
Un técnico intentó restaurar los datos perdidos de las cámaras internas. Accedió a un archivo oculto con clave ancestral humana. El contenido era una grabación visual, antigua, granulada, con voz automatizada. Unidad fantasma N grados 13 activa. Modo sigilo completo. Autonomía total. Prioridad, estabilidad silenciosa. No responder a comandos externos. Evaluación de entorno constante. Letalidad condicionada por juicio propio. Solo actuar, cuando el equilibrio se rompa. Al final del archivo, una firma. Comando Terrano de Defensa Invisible, Protocolo Fantasma. No rastrear. No contactar. No interrumpir. Nixel observó el informe y solo pudo pensar en una cosa. No era un soldado. Era una advertencia viva. Una promesa enterrada en carne y hueso, esperando el momento adecuado para despertar. Y ya estaba despierto. El hombre que no tenía registro. Durante los ciclos anteriores, cada crisis en la estación Lambda 9 se resolvía mediante protocolos. Fugas químicas, amenazas externas, conflictos entre especies. Todo tenía un manual. Todo menos esto. La reciente incursión enemiga fue neutralizada en menos de 10 minutos. Sin soldados oficiales. Sin órdenes emitidas. Sin activar defensas. Sin intervención registrada. Y aún así, los 5 invasores habían sido eliminados con una eficacia tan quirúrgica, que no quedaba ninguna duda. Alguien los había estudiado antes de que pusieran un pie en la estación. Ese alguien era humano. Y tenía nombre, Daniel Holt. O eso creían. Nixel revisó cada fragmento digital disponible sobre el supuesto conserje. No había registros médicos, ni nómina, ni contrato vigente. Su identificación biométrica había sido borrada del sistema central. Solicitó respaldo de la red interestelar. Tampoco existía. Ordenó rastrear el archivo que ella misma había encontrado en los archivos negros. Al intentar acceder de nuevo, el mensaje fue claro. Este archivo ha sido eliminado por su propietario original. Protocolo fantasma no permite duplicación. Solicitud denegada. Era como si Daniel hubiese estado allí, solo hasta que él mismo decidió desaparecer. El comandante Brextal perdió la calma por primera vez en 2 décadas. ¿Qué clase de arma permite infiltrarse sin dejar rastro? ¿Quién permite eso? Nadie respondió. Uno de los técnicos tarquianos se atrevió a hablar. Hay una teoría, señor. No confirmada. Dicen que algunos humanos no son parte de sus propias bases de datos. Que fueron diseñados así. Que ni siquiera sus gobiernos los controlan. Brextal lo fulminó con la mirada. ¿Está sugiriendo que estamos conviviendo con una bomba humana que nadie supervisa? No lo sugiero, comandante. Lo estamos viendo. La estación cayó en un silencio tenso. Los pasillos estaban más vigilados. Las miradas eran esquivas. Los rumores se multiplicaban. Algunos decían que Daniel era un fantasma del pasado. Otros, que ya no era humano. Algunos creían que había más como el escondidos. Otros empezaron a soñar con él. Pesadillas con pasillos vacíos, con puertas que se abrían solas, con sombras que susurraban desde las paredes. Nadie dormía tranquilo. Un cadete kelariano fue capturado espiando los movimientos de Daniel. Cuando lo interrogaron, respondió sin parpadear. No lo hacía por orden. Lo hacía para sobrevivir. Quiero saber hacia dónde mira. Quiero estar en el lado opuesto cuando actúe. Daniel seguía su rutina. Limpiaba. Caminaba. Observaba. Pero su carro de limpieza tenía una nueva configuración. Internamente, ya no llevaba solo trapos ni herramientas. Había compartimentos secretos. Uno contenía microexplosivos. Otro, códigos antiguos de apertura. Otro más, un transmisor silencioso de largo alcance. No los usaba. Solo los tenía. Porque no necesitaba actuar. Solo existir. Una noche, Nixel se encerró en su oficina. Revisó la única copia local que quedaba del archivo anterior. Decidió correr un análisis de coincidencia genética basada en la muestra extraída de la escena de los invasores. Resultado. Coincidencia 97% con especie humana. Pero,
presencia de marcadores modificados. Eso no lo esperaba. Marcadores cerebrales adaptativos. Nervios reforzados. Supresión de respuesta emocional. Daniel no era un soldado entrenado. Era un proyecto. Nixel se levantó de su silla. Su voz temblaba al hablar con el sistema. Solicitar informe de todas las especies que han trabajado junto a humanos en zonas de alto riesgo. El resultado fue escalofriante. En los últimos 20 años, al menos 40 estaciones reportaron personal de limpieza humano sin registro completo. Todos inofensivos. Todos olvidados. Y todos presentes antes de incidentes críticos. Cuando salió de su oficina, vio a Daniel a lo lejos. No la miró. No cambió el paso. Solo giró en un cruce, y desapareció por un pasillo que no llevaba a ningún lado. El comandante Brextal redactó un mensaje urgente para el Consejo Galáctico. Recomiendo la creación inmediata de un registro universal de humanos sin afiliación visible. Sugerimos declarar amenaza táctica a cualquier individuo con conducta inofensiva sistemática. No recibió respuesta. Solo una línea de texto. Anónima. Sin remitente. Ya están entre ustedes. Y si escribe su nombre, ellos también sabrán el tuyo. Brextal no volvió a enviar nada. Al día siguiente, Daniel no apareció. No hubo registros de su salida. Pero el carro de limpieza quedó estacionado frente a la sala de mando. Sobre él, una nota escrita a mano. Cuando todo esté limpio, me iré. Y abajo, con tinta casi borrada. P.F. Se activa el protocolo fantasma. El Consejo Galáctico se reunió por primera vez en una sesión cerrada de urgencia. La transmisión se mantuvo encriptada. Ningún asistente podía registrar imágenes ni audio. El tema central era uno solo. Los humanos invisibles. Las evidencias se habían acumulado de forma silenciosa durante décadas. Figuras sin identidad, trabajadores sin archivo, patrones comunes de comportamiento. Nadie lo había tomado en serio, hasta Lambda 9. La operación ejecutada por Daniel Holt no podía ser explicada bajo ningún manual conocido. Ni por la Federación. Ni por los Kelarianos. Ni por los Borrak. Ni por nadie. Pero lo más inquietante no era lo que había hecho. Era lo que no había hecho aún. En los registros de seguridad apareció una señal enviada desde la estación hacia una dirección en la Tierra. No era una transmisión convencional. No tenía contenido. No llevaba texto. Solo un pulso, uno. Las autoridades humanas reaccionaron en silencio. En una sala subterránea del hemisferio norte, 3 operadores recibieron la notificación. Uno de ellos, con rostro envejecido y cicatrices antiguas, confirmó lo que esperaban desde hacía años. Se activó la unidad 13, dijo. El protocolo ha comenzado. En los puntos más distantes de la galaxia, seres humanos desconocidos comenzaron a moverse. Algunos eran técnicos. Otros, cocineros. Algunos ni siquiera hablaban. Todos sabían lo que significaba ese número. 1. Era la señal. No de ataque. No de retirada. De libertad operativa total. El protocolo fantasma dejaba de obedecer órdenes. Comenzaba a ejecutar juicios. Y en Lambda 9. Daniel ya había terminado de limpiar. Nixel se refugió en la sala de comunicación subterránea. Sabía que los invasores no eran el verdadero peligro. Había comprendido tarde que la limpieza no era literal. Daniel no eliminaba basura. Eliminaba errores del sistema. Y el sistema estaba lleno de ellos. Solicitó ayuda al Consejo de Seguridad Central. Su petición fue recibida y enviada a análisis. Jamás respondida. En los niveles inferiores, el comandante Brextal ordenó bloquear todas las puertas internas. Que nadie entre ni salga sin autorización, ordenó. Pero Daniel no necesitaba puertas. El núcleo de ventilación colapsó. El oxígeno fue redirigido. Los sistemas de comunicación quedaron saturados con una única palabra parpadeando. Activo. La estación entera sintió cómo cambiaba la atmósfera. Ya no era miedo. Era resignación. Un escuadrón completo intentó capturarlo. No se volvieron a ver. Pero sus armas aparecieron alineadas sobre una mesa del comedor,
junto con un mensaje. No estoy en guerra. Estoy en control. Mientras tanto, en el planeta Yurnax 4, otra unidad del protocolo fantasma activó la misma señal. Y en la colonia minera de Delta 5, un anciano humano dejó de servir sopa y se internó en las minas abandonadas. Allí, recuperó una cápsula sellada con tecnología prohibida. Era el mismo patrón. Silencio. Acción. Desaparición. Daniel recorrió los pasillos de Lambda 9 como si fueran suyos. Ya nadie lo detenía. Los sensores ya no lo detectaban. Los drones de seguridad se apagaban a su paso. Las luces se ajustaban sin razón. Y los pocos que lo veían pasar, bajaban la cabeza. Sabían que estaban vivos por decisión de él. La noche del día siguiente, en el puente de mando, apareció un nuevo mensaje transmitido desde el núcleo central de Lambda 9. Nadie lo autorizó. Nadie supo cómo lo escribió. Solo apareció, línea por línea, frente a todos los líderes conectados a la red. Esta estación ha sido limpiada de interferencias externas. La estructura se mantiene. El equilibrio ha sido restaurado. Los intrusos fueron eliminados. No estoy bajo mando. No deseo mando. Solo cumplo con lo que se dejó programado en mí. No soy un héroe. No soy una amenaza. Soy la consecuencia. El protocolo fantasma está activo. Y ya no necesita permiso. Nixel se retiró de su cargo esa misma noche. Entregó su insignia y no dejó informe final. No puedo seguir sirviendo en una estructura que entrena a soldados, y teme a los que no necesita entrenar. Se marchó sin escolta. Y en su mente, solo una imagen quedaba grabada. Daniel, de espaldas, caminando con su carro vacío. Y una palabra escrita sobre él. Silencio. Demasiado tarde. La estación Lambda 9 volvió a funcionar. Las compuertas se cerraban y abrían a horario. Los informes fluían. Las patrullas retomaron sus rondas. El silencio regresó a los pasillos. Pero no era el mismo silencio. Era uno diferente. Un silencio en el que cada especie comenzaba a dudar de todo. Porque ya nadie sabía si las personas que los rodeaban eran lo que parecían. En la Confederación Central, la noticia se censuró. Oficialmente, Lambda 9 había sufrido una incursión neutralizada por fuerzas internas de seguridad. Nadie mencionó al conserje humano. Nadie mencionó el protocolo fantasma. Y nadie se atrevió a preguntar. Pero el mensaje había salido. Y una vez que se siembra una duda, el sistema entero tiembla. En decenas de estaciones y colonias, comenzaron las investigaciones internas. ¿Cuántos humanos sin registro había en cada enclave? La cifra fue aterradora. Más de 300. Algunos eran mecánicos. Otros, jardineros. Algunos solo repartían comida. Ninguno tenía antecedentes. Ninguno tenía historial completo. Algunos fueron interrogados. Otros desaparecieron antes de que pudieran encontrarlos. El miedo creció. No hacia los humanos, sino hacia la idea de que los humanos habían estado jugando un juego distinto durante siglos. En Lambda 9, Daniel no volvió a aparecer. Su cuarto fue abierto días después. No tenía pertenencias personales. Solo una cama sin uso, una mochila vacía, y una hoja en el suelo. En ella, un mensaje escrito a mano. Cuando limpias suficiente tiempo, empiezas a ver la suciedad que nadie quiere reconocer. Firmado con 2 iniciales. P.F. Nixel, ya retirada, recibió un paquete en su residencia remota en el planeta Tral 7. Dentro, una placa metálica. Negra. Sin nombre. Sin marca. Solo una inscripción microscópica en la base. No somos soldados. No somos héroes. Somos lo que viene cuando todos fallan. Y con eso, entendió. No era un protocolo militar. Era una advertencia construida en carne humana. Un recordatorio vivo de lo que la humanidad se había convertido cuando dejó de confiar en la diplomacia y el control. El Consejo Galáctico aprobó una nueva ley. Prohibido asignar personal humano en tareas menores sin supervisión directa. Pero ya era demasiado tarde. Porque para cuando empezaron a buscar, ya se habían ido. En una colonia minera olvidada,
Un nuevo trabajador humano llegó sin presentación formal. Nadie preguntó su nombre. Nadie se atrevió a mirar sus ojos. Se dedicó a tareas básicas. Silencioso. Eficiente. Y una noche, mientras todos dormían, abrió una compuerta de emergencia que no debía funcionar desde hacía 20 años. Entró sin decir palabra. Y no volvió a salir. En la consola quedó solo un mensaje parpadeando. Siguiente estación, limpieza programada. Porque nunca fue un solo hombre. Nunca fue un accidente. Nunca fue un error. El verdadero protocolo fantasma era una red viva de sombras humanas. Dispersas. Silenciosas. Letales. Y cuando los extraterrestres lo entendieron, ya era demasiado tarde.